de los datos macro del día. Ya saben ustedes que el dato rey del día es el dato de PIB de Estados Unidos, 1,1% de crecimiento en el primer trimestre. Es la primera lectura, mucha novedad en esta lectura del PIB de los Estados Unidos, así que vamos a analizar pues cómo está afectando el mercado y cómo puede afectar también a la subida de tipos de la Fed, porque recuerden, la semana que viene, el miércoles, tenemos reunión. Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Decepción en el PIB, Carlos. Crece un 1,1 frente al 2% esperado. Desaceleración en Estados Unidos y hard landing. Esa es la pregunta que te hago. Si vamos a estar ante un aterrizaje, bueno, duro, forzoso, como se decía en un primer momento, y parecía que ahora había quedado un poquito más descartada esa opción. Sí, en realidad tampoco cambian demasiado las previsiones que se habían hecho en torno al crecimiento del PIB de Estados Unidos, porque efectivamente se preveía un 1,9, casi un 2%, ahora está en el 1,1, que es algo que la Reserva Federal de Atlanta había previsto o tenía más o menos calculado en sus modelos, y esto confirma esas expectativas de una parte del componente de la Reserva Federal. Y esto lo que quiere decir es que nos encaminamos hacia una recesión técnica, una recesión suave, que, como digo, estaba más o menos prevista o más o menos se esperaba en el mercado para el segundo y tercer trimestre de este año. Lo que se espera es una recesión técnica, un crecimiento negativo durante 2 trimestres, segundo y tercero, para recuperarse después en el cuarto trimestre. Claro, estas previsiones tienen un margen de error bastante amplio, en la medida en que incluso se podría alargar o se podría retrasar ese impacto en los 2 trimestres y llegar incluso al último, ¿no? Pero claramente lo que el mercado espera es que el segundo y el tercer trimestre sean de recesión, sean de crecimiento negativo. Y en ese sentido sorprende relativamente que el PIB esté tan bajo. Carlos, de las palabras que estás diciendo ahora mismo me surge una duda, porque el año pasado también hubo 2 trimestres consecutivos donde tuvimos datos de contracción económica en Estados Unidos y el organismo encargado de declarar las recesiones no lo hizo. Si esta vez, este año, volvemos a tener 2 trimestres consecutivos de bajada del PIB, de contracción, de dato negativo, ¿podemos volver a estar ante un momento en el que no veamos esa declaración de recesión o en este caso sí? Bueno, el hecho de que se declare o no se declare no altera el asunto principal, que es que la economía no crece, sino que al contrario retrotrae durante 2 trimestres, que eso es lo importante. Y lo que se empieza a ver, que yo creo que es todavía más importante que el dato en sí mismo, es lo que sustenta ese dato, es la tendencia, son los movimientos que están detrás, es que lo que se ha visto ya en este primer trimestre es que las ventas minoristas han caído porque se ha reducido el consumo de bienes, digamos, por el lado negativo. Hay otro factor también negativo y es que la inversión empresarial sigue deprimida. De hecho, han descendido los pedidos de bienes de equipo. Sin embargo, en una parte más neutral del PIB, lo que se ve es que las inversiones en el sector inmobiliario han dejado de descender, por lo tanto están teniendo un efecto neutro, y por otra parte, el comercio exterior, el déficit comercial que había en Estados Unidos, se ha reducido y eso, en cierto modo, es un aspecto positivo que ayuda al crecimiento y que, por lo tanto, no lastra tanto el PIB. Para ser concretos, el déficit comercial estaba en torno a los 91.000 millones de dólares y este trimestre se ha situado en 84.600. ¿Eso qué quiere decir? Que ese déficit comercial que se está bajando va a aportar o va a resultar positivo en términos de crecimiento del PIB. Pero donde están los problemas y donde se están manifestando con más claridad es en las ventas minoristas, que están disminuyendo, y es sobre todo en el descenso de los pedidos de bienes de equipo. Es que esto lo que está revelando es un descenso de la inversión empresarial que sigue deprimida. Y esto va a continuar en los próximos trimestres, se declare o no se declare oficialmente. El hecho es que esto existe y se hace evidente. Carlos, ¿y qué va a pasar con la reunión de la FED de la semana que viene? Porque es verdad que el mercado todavía descuenta un 80 y pico % de probabilidad de que vaya a subir los tipos en 25 puntos básicos. No sé si esto que hemos conocido hoy, este dato, es tan grave como para hacer cambiar de opinión a la Reserva Federal respecto a cuándo va a pausar la subida de tipos. ¿Crees que es tan grave o al final va a seguir el mismo camino la FED? En mi opinión seguirá el mismo camino porque este dato, como hemos estado comentando, este dato confirma en cierto modo esas expectativas
de retroceso de la economía, que además la Reserva Federal es consciente de que se va a producir, de que se puede seguir produciendo, y en esa dualidad entre recesión o control de la inflación, hasta ahora se mantiene firme en reducir la inflación. Es decir, que entre esas dos opciones prefiere que haya recesión, pero lo que quiere la inflación claramente, y ese es a donde van los esfuerzos de la FED. El próximo 3 de mayo es probablemente uno de los acontecimientos en términos de política económica, política monetaria más importantes del año, en la medida en que también existen ciertas dudas de si la próxima será la última, en caso de que se produzca, claro, si esa sería la última de las subidas de la Reserva Federal. La idea de la Reserva Federal es situar los tipos en el 5,25%. Esto es lo que se alcanzaría si hubiera esa subida de 25 puntos básicos el próximo día 3 de mayo. Y por lo tanto, entre esa elección, entre inflación controlada y recesión, hasta la fecha, y no hay ninguna señal de que esto vaya a cambiar, la prioridad ahora mismo de la Reserva Federal es controlar la inflación, que descienda la inflación. Bueno, no solo de la Reserva Federal, también el Banco Central Europeo, que tiene que tomar una decisión similar al día siguiente, pues están en la misma línea, ¿no? Por lo tanto, la próxima semana tenemos dos decisiones, dos acontecimientos muy importantes, muy relevantes para la economía mundial. Carlos, ¿esto nos indica que la Reserva Federal se ha equivocado al decir que espera una especie de soft landing en la economía de los Estados Unidos? Me refiero al hecho de que se ha alejado tanto de las expectativas el dato de PIB, porque estábamos en el 2%, 1,9 decías, y hemos tenido finalmente un 1,1. Esto es casi un punto porcentual de diferencia, ¿no?, entre lo esperado y el dato final. Sí, es un descenso claramente mayor del que se podría y del que se esperaba, de hecho, ¿no?, y del que esperaban los mercados. Eso quiere decir que empiezan a surgir o a tener efecto las políticas monetarias de la Reserva Federal. Pero es que hay también dos cuestiones de fondo que están empezando a notarse y que hasta ahora servían de colchón en la economía estadounidense, también en la europea, pero sobre todo en la economía estadounidense. Había dos situaciones, dos factores que servían de colchón. Uno, que es el exceso de ahorro, que se está reduciendo a gran velocidad, pero no solo el acumulado del ahorro está descendiendo, es que el ahorro mensual también está descendiendo. Por lo tanto, no es que lo acumulado se vaya utilizando, sino que además se ahorra menos mes a mes, ¿no? Y esto, que hasta ahora había sido un colchón para la economía, pues eso, al final empieza a notarse y tiene un efecto, obviamente, en descenso de la demanda y, por lo tanto, menor crecimiento del PIB. Eso por un lado. Y después, el mercado laboral, que estaba muy ajustado y que se empieza a desajustar. Ese periodo de control del mercado laboral se está perdiendo. Era un colchón también para la economía estadounidense y también se está notando que se está reduciendo. Por lo tanto, eso está yendo a más velocidad, probablemente, de lo que se espera la Reserva Federal, por lo menos de lo que esperaban los mercados y también de lo que la Reserva Federal en algunos de sus informes y algunos de sus comentarios esperaba. Pero también hay que tener en cuenta que la Reserva Federal está convencida, y así lo ha dicho, de que si hay que entrar en recesión, merece la pena si eso, al final, si esa decisión, si esa situación, reduce la inflación. Y por lo tanto, sí que va por detrás, está yendo por detrás, porque en su momento también esa previsión o esas expectativas de una inflación temporal, una inflación reducida, una inflación momentánea, pues como ocurre siempre que se produce inflación, la inflación, como se dice en el argot, es pegajosa, y una vez que entra en la economía es muy difícil que se vuelva atrás de inmediato. Y las medidas de política monetaria tardan como 1 año y medio, a veces hasta 2 años, en tener efecto. Por lo tanto, el gran reto que tiene de delante la Reserva Federal, Banco Central Europeo también, pero en este caso estamos hablando de la Reserva Federal, es acompasar esos tiempos entre las decisiones que toma y cómo afecta a la economía real y a las decisiones de la economía real. Y lo que se ve es que esto empieza a hacer efecto ahora, que en los próximos 2 trimestres se va a notar, y que incluso cabe la posibilidad también, no se descarta, y algunos inversores también mantienen posiciones en torno a esa posibilidad, de que se retrase, de que esa recesión, esos trimestres, se alarguen un poco más y se entre en el 2024, al menos un trimestre del 2024, también en una situación
de un crecimiento negativo de la economía, ¿no? Por lo tanto, digamos que ese timing, esa función de los tiempos que hay que arbitrar y que hay que gestionar son muy importantes en estos momentos. Pues Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofin, muchísimas gracias por analizar ese dato de PIB de Estados Unidos. Bueno, nosotros hacemos una pausa y enseguida